Empezamos. ¿Están listos? ¿Cómo van? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, venga. En la documentación. Usar bucles o WordPress y está solo ¿Dice eso? Sí, cosa. A ver qué dice. No, es la práctica, ¿no? Egg parser. Rúbrica. Esto es egg parser, sí. Rúbrica. Sí, sí. Informe hecho con WordPress desplegado. No. Gracias por decir. Es muy interesante que aprendan a usar ese tipo de herramientas. Pero la quitamos. Y ya está. Es decir, hacen un informe normal con el Realme. Lo que están haciendo hasta ahora, el covering. Y si me lo ponen en las redes, ¿de acuerdo? Y no hace falta que utilicen un generador estático. Eso es lo que se llama un static generator, que es una forma de crear un website de una manera así. De hecho, este año tenía la intención de usar Mestre, que es mucho más potente, pero al final todavía no les he puesto ninguna práctica. Sí. También dice que cuando publiquemos el módulo, tienen que tener un README con el módulo bien documentado. Entonces, el informe lo hacemos en un Markdown aparte y en el README metemos la documentación del módulo, o hacemos el informe. No, cuando tú haces el módulo en el Realme, claro, porque se pide que se publique el módulo, ¿no? Y entonces, quizás surge, no sé, supongo que está por ahí. Lo dicen aquí en la... ¿Es en la rúbrica o es en otro sitio donde lo dice? Sí, en la penúltima. La penúltima. No, es informe con WordPress, módulo bien documentado, JS Docs. Se han hecho un buen uso del versionado semántico, se ha hecho CI integración continua, estudio del covering, se provee un workflow sencillo para convertir contiene suficiente. Este es el módulo, exporta la... No lo veo, pero yo entiendo que la observación en cualquier caso se refiere al hecho de que tienen dos informes. Uno es el informe de la práctica, y otro es la documentación del módulo como módulo MDE. Digamos que a un usuario de tu módulo no le interesa la práctica, sino cómo se instala, cómo se usa y cómo lo llama. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, vamos a tenerlo Realme y probablemente el Realme.markdown sería la información exacta del módulo para el usuario. Y luego, si quieres, ahí pones una sección enlace, informe del alumno sobre la práctica, y lo llamas informe.markdown. Supongo que esa era la filosofía en su momento. Porque, digamos, no es lo mismo un usuario que va a usar tu módulo, lo que quiere es saber cómo usage, cómo se ejecuta, cómo darle, no me cuentes la vida de los problemas en la práctica. ¿Vale? Sí. Sí, esa es la idea, y si lo hacen está bien, está muy bien, es mejor. Y lo del WordPress lo quitamos, recuérdamelo luego porque se me va a olvidar y se quedará ahí forever. Sí. ¿Más dudas, más preguntas? ¿Alguna otra cosa que quieran consultar? Bueno, pues vamos a seguir entonces donde estábamos, que era en la práctica parser, Windows, prefix lang. Aquí teníamos una solución y estábamos en la gramática. Estábamos comentando y explicando la construcción del árbol, ¿no? Esta es la gramática, que es una gramática realmente sencilla. Fíjense que no sé, son 12 líneas o algo así, o 10 líneas de gramática para un lenguaje universal. Ya habíamos discutido cómo era la construcción del comma expression, en el cual lo que hacemos, fíjense, recuerden lo de la acción intermedia, que habíamos discutido
ayer y que es realmente relevante, ¿no? Eso de que puedes hacer acciones intermedias y así te ahorras una regla. También podrías haberlo hecho manualmente, introducir una regla para hacer la acción intermedia, pero queda muy elegante. ¿Sí? Debería. Yo vi iniciar grabación aquí. Sí, dice detener grabación, o sea que debería de estarse grabando. No, estábamos aquí. Entonces, sí, esto de la acción intermedia aquí, ¿de acuerdo? Lo del 2 puntos asterisco también lo hemos discutido. Y básicamente el atributo de comma expression es un array con los árboles de las expresiones, ¿vale? Y el atributo de parent expresión, pues es en realidad el atributo de comma expresión. Y si la comma expresión fue vacía, pues es el array vacío. ¿Vale? De manera que luego en apply, si apply fue null, si fue palabra vacía, eso es un null de JavaScript, como se ve aquí. Y si fue parent applies, hacíamos el build-nested applies que construía un super array que contenía como primer elemento el array de la primera llamada. Fíjense que estamos discutiendo es en definitiva esta parte de la gramática que va de la línea 17 para abajo, desde word applies hacia abajo, y que lo que estamos discutiendo son frases como esta, f de 2,3, yo qué sé, 4, bueno, vamos a 4, 5. ¿De acuerdo? Expresiones como esta, frases como esta, ¿de acuerdo? Que son las que le da la potencia al lenguaje. Tenemos entonces funciones y expresiones funcionales a las que se les puede llamar. Y entonces decíamos que aquí apply source es null, en cuyo caso, y luego es parent expression, expresiones de paréntesis y un apply recursivamente para que puedas tener toda esa infinita secuencia de llamadas. Y en este caso lo que hacíamos, me parece que lo habíamos visto ayer también, era construir un array de tal que el primer elemento del array es la lista de árboles de la primera llamada. Fíjense que aquí no estamos restringidos a 0 o 1, sino que nos hemos lanzado a hacer 2 o 3, n. Y entonces sería el array con el árbol del 2 y el árbol del 3, un array vacío y un array con el árbol del 4 y el árbol del 5. Y todo eso está en un array, que eso es lo que hacía build-nested applies. ¿De acuerdo? Lo habíamos visto. Y entonces ayer se nos acabó la clase precisamente en la línea 17, cuando estamos en el word applies. Y entonces ahora sí que tenemos que construir el arbolito de la llamada. Fíjense que la situación es prácticamente la misma que la de la calculadora, es decir, que no hay nada nuevo para nosotros. Bueno, no hay nada nuevo para nosotros, todo esto es nuevo, pero básicamente vamos a en la misma situación que la calculadora, donde tenemos f de algo y eso devolvía una función y llamaba algo, etcétera, etcétera. Solo que ahora en vez de los árboles ser árboles JavaScript, ahora son nuestros árboles que hemos definido. Que si se acuerdan, había 3 tipos de nodos: los apply, los nodos word y los nodos value. ¿De acuerdo? Y bueno, cada uno se corresponde con uno de los árboles JavaScript. Unos son los card expression, otros son los literal, los values se llaman los literal y los words se llaman los identifier. ¿Vale? O sea que realmente vivimos con solo 3 nodos. Vamos a, si quieren, para entender un poco cómo va a funcionar esta regla, cómo tenemos que construir el árbol. Recuerden, fíjense cuál es el atributo de Word. El atributo de Word es un nodo, ya sea con... Mentira, perdón, el atributo de Word. ¿Cuál es el atributo de Word? Iba a decir una mentira. Es un tanto por ciento Word. ¿De dónde viene? Del analizador léxico. Luego, todavía lo que tenemos ahí es el token. ¿De acuerdo? Lo que construyó el analizador léxico, que es un objeto con los números de línea, etcétera, etcétera, y el texto que pasó, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos aquí. Y luego el atributo de applies es el que hemos construido aquí, ¿vale? En toda esta zona. Es
ese array de arrays. ¿Sí? Estamos en ese invento. Entonces vamos a hacer la derivación, vamos a construir el árbol de parsing de esta misma frase, o bueno, para que no sea tan grande el árbol de parsing, vamos a reducir a la frase a esto, a f de 2, 3, paréntesis. Entonces, ¿cómo sería para hacer f de 2, 3, paréntesis, paréntesis, paréntesis? Pues el árbol tendría que ser algo así como expresiones word applies, ¿no? Expresión es word applies y la word, la word es F, word es la F, ¿vale? ¿Se ve? Y luego la applies hizo paréntesis expression apply hizo paréntesis expression apply. Y claro, el paréntesis expresión me lo ahorro, ¿de acuerdo? Pero vamos, es paréntesis, coma, bueno, es paréntesis y coma expresión, ¿vale? No me lo ahorro. Y coma expresión hizo todo esto, ¿vale? Que en definitiva, aquí lo que tenemos es, esto es coma expresión, ¿de acuerdo? Lo voy a poner así para simplificar como expresión hizo esto, y en definitiva, y luego aquí este apply hizo paréntesis expression applies, ¿de acuerdo? Este apply hizo paréntesis expression apply, y este paréntesis expression hizo coma, hizo este paréntesis y coma expression, que el coma expresión hizo el vacío, ¿de acuerdo? Porque puede hacer no, perdón, el paréntesis expresión, aquí hizo, es paréntesis expresión apply, sí, y el paréntesis es coma expresión, el coma expresión hizo el null de aquí, ¿vale? El coma expresión hizo null, null es la palabra vacía, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ponerla así, coma expresión hizo la palabra vacía. ¿Y este apply qué hizo? La palabra vacía, porque apply puede ser null, ¿vale? Luego apply hizo null. Eso es la palabra vacía, luego eso es el árbol de parsing. ¿Vale? Fíjense que, por lo que ya sabemos y discutimos en la clase anterior, y no me voy a detener mucho en eso, digamos que aquí lo que tengo es, en definitiva, en coma expression y luego paréntesis expression. Fíjense que paréntesis expression aquí, cuando lo que hacemos es olvidarnos del LP y del RP y cogemos el coma expression. O sea que el atributo de paréntesis expression es el atributo de coma expression, y coma expression es un array. En definitiva, lo voy a poner aquí el atributo asociado, no dejé mucho espacio, pero es un array con el árbol del 2 y el árbol del 3, ¿de acuerdo? O sea que, como serían árboles value, lo voy a simplificar diciendo v sub 2, v sub 3, ¿de acuerdo? Y eso es lo que estaría ahí, un array con el árbol del 2 y el 3. No se le olvide que aquí está el token, ¿de acuerdo? Aquí es un array vacío, ¿vale? Vamos a hacerlo así, ¿vale? Este apply null, el atributo aquí es null. Es el null de JavaScript, ¿vale? El null de JavaScript. Luego, digamos que cuando a nosotros lo que nos interesa es que estamos aquí, y ahora vamos a ejecutar la función word applies. ¿De acuerdo? Y ese es el código, está en plural, applies. Sí. Vale. Y esa es la función que vamos a ejecutar y la que vamos a discutir. Luego aquí hay varias posibilidades. Vamos al build AST y nos vamos a la función build word applies, ¿de acuerdo? Y vamos incluso... ¿Qué pasó?
simplificarla aquí un poco, que quepa además. No, si apply es null, si apply este es null, entonces lo único que tengo es una word. No, que es el caso identificador, donde dices f, h, donde h es la variable, ¿de acuerdo? Así que está tal. Luego, si apply es null, lo único que hay que devolver es un árbol ¿de qué tipo? Word. ¿Vale? Y ya está, y se acabó. Luego, si ese es el primer caso que consideramos, si apply es null, entonces lo que hacemos es construir el nodo de tipo Word. Tenemos en cuenta que lo que nos viene es del analizador léxico, y el analizador léxico, si se mira la documentación de Mu y esas cosas, verán que siempre el objeto que produce un atributo value, de acuerdo con el value, y un atributo text con el texto el texto crudo, creo. Luego tiene atributos a lo mejor de localización. Entonces, lo que hemos decidido es cargarnos de reutilizar el mismo objeto, nos cargamos el atributo value y nos cargamos el atributo text. Dejamos los atributos de localización, si están ahí. Y construimos un nodo Word que lo menos que tiene que tener es el tipo y el name. ¿Vale? Y lo retornamos, porque entonces no es una llamada a función, es un identificador pelado. ¿Sí? Vale. Pero puede ser que no, que sea una llamada a función. O sea que en ese caso, pues ya es f de algo o h de algo. Sí. Cuando eliminamos el atributo text, está así. Simplemente fíjate que, volvamos a la gramática, era lo que estábamos discutiendo antes. ¿Cómo es la regla? Es tanto por ciento Word. Luego, tanto por ciento Word, ¿qué significa? Que viene del analizador léxico, viene de la que hemos construido con moignore, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí el objeto que es un objeto token, ¿de acuerdo? ¿Y los objetos token qué atributos tienen? Pues tú me dirás, seguramente no sé, porque todavía no te has estudiado el generador analizador de léxicos Mu, ¿vale? Pero es uno que hemos construido con moignore, ¿vale? Y como está construido con moignore, ya tiene un convenio y nos ofrece un objeto, tiene un atributo text y tiene un atributo, tenemos que cambiar de la pantalla, aquí, tiene un atributo text y tiene un atributo value. Value, ¿de acuerdo? A ver cómo era, si me acuerdo. Value contiene, me parece, el resultado, el valor asociado, ¿de acuerdo? El valor asociado. Y porque si te acuerdas de Mu, de la clase de ayer, no sé si te acuerdas, aunque normalmente value y text serán lo mismo, porque text es lo crudo que casó y value es el valor semántico que le dio el analizador léxico. Y es que el analizador léxico puede cambiar el valor semántico, es decir, el valor retornado, digamos que en términos de JSON el dólar, ¿de acuerdo? El valor semántico asociado. Porque tú puedes proveer una función que se ejecuta cada vez que casa. No sé si te acuerdas de eso, pero podríamos dar una función value, por ejemplo, con los números. Ha casado con la cadena 32. Pero tengo una función de valor semántico que se llama value que hace que convierta la cadena 32 en el número 32. En ese caso el value es 32, el número 32, y el text es la cadena 32. ¿Se entiende? Entonces nosotros hemos decidido coger ese mismo objeto y reciclarlo para construir el nodo del árbol del AST. ¿Vale? Y entonces decimos, pues necesita, claro, como los nodos del árbol, aquí tengo que construir un nodo de qué tipo, word.type, word. Que tiene que tener el name de la función que se aplica. Pues el name de la función que se aplica es word.value. ¿Vale? Lo que me haya dicho el analizador léxico, que es asociado, que en este caso no hacía nada, es decir, que value y text en este caso son la misma cosa. Pero digo, se van a quedar colgando ahí dos atributos que puso el analizador léxico. Limpiémoslo, ¿no? ¿Te parece bien que lo limpiemos? Lo limpiamos. Lo quitamos del objeto y ya está. ¿Ven?
Ya eso es lo que estamos haciendo. Luego, si applies no es null, es porque es una llamada. O sea que ya sabemos que ya viene, que ya se escribió f de paréntesis algo. ¿De acuerdo? Puede ser paréntesis vacío, puede ser una sola llamada, puede ser 4 llamada de llamada de llamada de llamada, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos que hay una llamada. ¿Vale? Luego, si estamos aquí en la línea 36, en la línea 30, perdón, estamos en la línea 30, es que el return no se ejecutó, y si no se ejecutó el return, es que estamos en una llamada, y entonces ya hay que construir, empezar a construir el árbol, ¿de acuerdo? Y fíjense que lo que hacemos es construir un nodo apply, o sea, lo que vamos a hacer es construir un nodo apply, claro, porque sabemos que hay llamada, y como son los nodos de llamada, un apply, ¿quién va a ser el operator? El operator va a ser word, porque es la función, la f, ¿de acuerdo? El nodo de la f. ¿Quién va a ser el primer argumento? Pues el primero del array, apply 0. ¿Sí? O sea que lo que estoy diciendo, en definitiva, es que como aquí, perdón, aquí apply, vale, no he hecho este apply, ¿de acuerdo? Porque vamos a ir aquí arriba y aquí no puse la tal. Y entonces, ¿cuál es el valor de apply aquí? ¿Cuál es el atributo de apply aquí? Que esto me lo salté, o no lo hice, no es que no me lo salté, no lo he hecho. Que dijimos que se construía un array de arrays. Es decir, es un array que es US2, US3 es el primer elemento, coma, en este caso, y el array vacío de este, ¿de acuerdo? Se coge este array y se concatena. Luego, lo que tengo ahora aquí, fíjense que estoy aquí, estoy describiendo lo que ocurre aquí, es que ya he construido, fíjense que lo primero que he hecho es, aquí he hecho el valor semántico del WF, que ahora es un nodo word, ¿vale? Ahora he construido el nodo word, en cierto modo. El word de f es lo que he hecho al hacer esto que está aquí plegado. ¿Vale? He construido el nodo word, porque hasta ahora lo que había en f era un token. Ahora hemos construido el nodo word y ahora estamos construyendo este objeto AST, que lo que estoy diciendo es, mira, construyo un nodo de tipo apply, ¿vale? Cuyo operator es f y cuyo argumento es el sub 0, 0. No sé si se va, claro, porque ya no cabe en la pizarra, pero lo que estamos haciendo, y a ver si se ve en pantalla, es que estoy construyendo, ¿ven? Un nodo apply cuyo operator es wdf, ¿vale? Y cuyo args es el árbol de v2 y el árbol de v3. Es decir, es este array con el árbol de v2 y el árbol de v3. No los despliego para que quepa ahí en esa parte de la pizarra. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Luego, esto es lo que acabamos de construir ahora en esta sentencia. En esta sentencia estamos construyendo la primera parte del árbol, porque claro, es que cómo se evalúa, eso ya lo hemos dicho más de una vez, cómo se evalúa f de 2, de 3, de paréntesis, 4,5,6. Tenemos que primero computar el árbol del f de 2 de 3. Cuando tengamos el árbol del f de 2 de 3, podemos computar este árbol, y cuando tengamos este árbol, podemos computar este árbol de llamada. ¿Se entiende? Luego, primero hay que saber cuál es el objeto de la primera llamada, y es la que primero hay que hacer. Luego, esa tiene que estar más hundida en el árbol, luego hay que colocar esta por encima, y luego hay que colocar esta con encima. Luego, de nuevo, ya yo creo que estamos en situación, estamos en la situación con la que ya nos enfrentamos en la calculadora. De llamada. Lo que tengo que hacer es, ahora tú vas a ser el hijo del siguiente que va a ser tu padre. Y luego te voy a construir un padre, y luego te voy a construir un padre por encima. ¿Se ve? Es la misma, estamos repitiendo jugada. Luego, con esto lo que estoy construyendo es la base del árbol, que es
llama a f sobre v sub 2 v sub 3. ¿Se ve? Y ahora lo que hacemos es este bucle. Bueno, si applies.length es 1, ese es el árbol. Solo se está llamando una función. Pero si applying.length es mayor que 1, entonces tenemos que entrar en el bucle desde el segundo, desde for i igual 1, ¿dónde está ahí? Desde for i igual 1, de acuerdo, de la línea 39 hasta el final. Y lo que vamos es diciendo, el viejo árbol, aquí no lo llamamos padre, el viejo árbol es el árbol que tengo, y construyo un nuevo árbol cuyo operator es el viejo árbol, y cuyo ars es en este caso vacío. De manera que esto es lo que estoy haciendo en esta iteración, es construyo un nuevo apply, tu operator es este, ¿de acuerdo? Pero tu ars es este, el sub 1, ¿de acuerdo? Es vacío, ¿sí? Y en este caso el ejemplo se acabaría, pero si lo pusiéramos como aquí, como 4, 5, 6, se habría construido otro array con el árbol del 4, el árbol del 5, el árbol del 6. Que no tienen por qué ser siempre constantes, ¿eh? Que parece que siempre pongo constantes. Aquí podría ser más A, B, ¿de acuerdo? En este lenguaje. Es decir, que por supuesto podría ser cualquier expresión. No sé, el árbol para abajo puede ser complejo. ¿Se entiende? Pues la verdad es que yo no sé qué queda más de explicar sobre esta práctica, porque es una práctica comparada con la anterior relativamente sencilla. ¿De acuerdo? O sea que esa es la gramática, esa es la construcción de los árboles y esa es el análisis léxico. Y lo único, bueno, pues recuerden que para lo que habíamos dicho ya también, que para ejecutarlos en exe.conda se podríamos hacer el require ¿dónde está aquí? Aquí está, líneas 31 a la 34, ¿de acuerdo? De la librería CRGSL Eloquent.js y cargar esto y la función run from EDM y ya le pasamos el JSON que hemos generado y él lo interpreta, ¿de acuerdo? Porque es la máquina virtual ¿sí? Y ahí tienen unos cuantos ejemplos en la carpeta, en examples y en test. Me parece que hay algo de ejemplos. ¿Dudas, preguntas? Sí. La función es la metafunción que usamos, por ejemplo, de definir. No, el concepto de metafunción tiene que ver con la interpretación. Y claro, nosotros no hemos, o yo no les he explicado mucho cuántas funciones tienen disponibles en el intérprete. Si quieren, creo que ese intérprete es prácticamente igual que el que viene en el libro de Eloquent.js, que ya están utilizando para Py, me parece. No sé si lo usan para Py. Hay un chapter que es, yo no me acuerdo en la última edición, no sé qué número de capítulo es, pero en ese se describe no solo el parsing lo hace de una manera chapucera, ¿de acuerdo? No es que el autor sea chapucero, sino que el autor quiere ir muy rápido y entonces mete las expresiones regulares, etcétera, no sigue los estándares. Pero es una persona que sabe muchísimo de compiladores. Él es el autor del compilador que luego se ha usado como Babel, es decir, el compilador de Babel viene de él, Spree viene de su compilador de JavaScript, ¿de acuerdo? O sea que es una autoridad en compiladores, pero ahí realmente se salta a la torera porque lo que quiere es hacer en un capítulo de 5 páginas un compilador, ¿de acuerdo? Y entonces ahí viene el intérprete también, ahí pueden ver por lo menos las funciones que tienen proveídas para interpretar, bueno, tienen bucles while, tienen recursividad, tienen funciones, las funciones se declaran con fun. Yo creo que en la parte de examples tienen, por ejemplo, fun.json. No, esto es fun.json, fun.egg. Por ejemplo, de acuerdo, aquí tienen un ejemplo de programa egg en el que se declaran dos funciones. O sea, tienes un bucle, un bloque, ¿de acuerdo? Y defines una función f. Ahora f sería una función que recibe x y devuelve x más 1. ¿No ven? Como
todo es prefijo, más es una función. ¿Vale? O sea que la función f es una función la función g es una función que recibe un x y lo multiplica por 2. ¿Vale? Y luego la función asterisco asterisco, como aquí puedes poner como identificadores lo que te dé la gana, pues la función asterisco asterisco es una función que recibe como argumento dos funciones y aplica la lambda 1, la función lambda 1 sobre la función lambda 2 del argumento que recibe. ¿Se ve? Es la composición de funciones. ¿De acuerdo? Aquello que decían en matemáticas, de la composición de funciones, o sea que el asterisco asterisco, o sea que asterisco asterisco de gf de 8 es la composición g sobre f de 8. F de 8 sería 9 y g multiplicado por 2 sería 18. ¿De acuerdo? O sea, si corremos este programa, el control de esto y en el bin cjs-r, esto estaba en examples y se llama fun, ¿de acuerdo? La 18. ¿Vale? ¿Se ve? Entonces tienes funciones, tienes de todo. Lo que, digamos, diferencia a la función más de la línea 2, donde dice más x1, lo que diferencia a la función más es que esta es, digamos, una función, entre comillas, normal, porque recibe ya los valores, recibe en x el valor de x, ya ha sido evaluado x y ya ha sido evaluado el 1. ¿De acuerdo? Luego es una función normal. Los argumentos han sido evaluados antes de llamarla. Mientras que es muy distinto de la función fun. La función fun no recibe el valor de x y el más... Por cierto, en fun, el último argumento de la función es el body. No lo he dicho, pero yo ya he asumido ustedes intuyen, van por delante. Pero cuando tienes la función fun, el primer argumento, los primeros argumentos son los parámetros y el último argumento es el body. ¿Se entiende? Y ese es el convenio. Vale. Y la diferencia entre la función más y la función fun es que la función fun es una metafunción. Y entonces, como es una metafunción, los argumentos no han sido evaluados todavía, sino que simplemente le vamos a pasar el árbol de x y el árbol del body. Y le vamos a decir, tú eres el que decide si se hace la compilación, si no se hace la compilación, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? O sea que las metafunciones reciben árboles, las funciones reciben los árboles ya evaluados, los argumentos evaluados. ¿Sí? Y esa es la diferencia entre una metafunción y una función. Pero como ves, es algo que se alude a la interpretación. Y ya la discutiremos en una práctica que viene luego. Vale. Luego, digamos que a estas alturas no tienes que preocuparte por la interpretación, salvo para entender cómo está. Era más donde estamos viendo el subordinado, porque, por ejemplo, nosotros, cuando ejecutamos el ASP, no crea la array, por ejemplo, array tiene que estar en un subordinado, no sé. No. Está muy bien la pregunta. Yo no sé si se ha entendido la pregunta, o se ha oído, se ha escuchado. Pero la pregunta es, ¿dónde está aquí la support lib? Y la respuesta es, no hay support lib. No hay support lib. Y la razón, digamos, filosófica en general en compiladores es, fíjate que tú siempre que traduces, sea cual sea la traducción, estás traduciendo C++, Rust. Hay dos tipos de lenguajes, en cierto modo se suele decir. Están los lenguajes interpretados como Python y Ruby, y los lenguajes compilados como Rust. ¿Sí? Y dicen, no, es que en los lenguajes interpretados siempre creas una máquina virtual. Y yo suelo decir a veces, no, todos los lenguajes tienen una máquina virtual. Cuando tú haces C, compilas en realidad tú ya tienes una máquina virtual, no solo tienes todo el sistema operativo, tú no estás
salvo en los primeros tiempos, ¿de acuerdo? Los primeros que construyeron compiladores, esos sí que tenían que pelearse y aún así también construyeron una máquina virtual. Es decir, construyeron un sistema operativo por lo menos rudimentario y construyeron una librería. Y la librería ampliaba la máquina para que la traducción fuera fácil, o más fácil, ¿de acuerdo? No es que sea fácil, nunca es fácil, pero para que fuera más fácil. Y esa librería más el sistema operativo es una máquina virtual. ¿Qué hacemos los informáticos? Sino capas sobre capas de software hasta el infinito, hasta llegar hasta ChatGPT, ¿de acuerdo? Que es la última capa, ¿vale? Y cuando tienes un intérprete, desaparece la librería. Bueno, o la librería es una librería que está dentro del intérprete. ¿De acuerdo? De manera que ahora ya no te tienes que preocupar por la librería porque el intérprete, por supuesto, usará 3 o 4 o 5 o 8 librerías y entre ellas usa la support lib y usa no sé qué y usa no sé cuánto. Luego, ¿quién sabe qué es fun? El intérprete. ¿Quién sabe qué es más? El intérprete. ¿Quién sabe qué es def? El intérprete. Y al intérprete se le pasa lo que el compilador generó, que en nuestro caso es simplemente el árbol, y él ya se va a interpretar el árbol. A veces no solamente haces el árbol, sino haces una optimización sobre el árbol y produces un código más eficiente, que lleve menos tiempo interpretarlo. ¿Sí? Luego, en cierto modo, la librería de soporte está en el intérprete, y es el intérprete el que lo sabe todo. Es ese EVM que estamos usando aquí en NPX EVM, ¿de acuerdo? Que estaba arriba. Aquí, este NPX EVM, ¿de acuerdo? De Edge Virtual Machine, que es el intérprete, y que cuando tú le das el examples fun.json, creo que se llamaba, ¿de acuerdo? Te lo interpreta. Aquí lo que estábamos haciendo era simplemente con -R llamar al intérprete y decir, ejecútate. ¿De acuerdo? No sé si eso... ¿Alguna pregunta más? Vale. Pues seguimos. Yo estaba pensando que la próxima práctica que les voy a poner, porque yo creo que de esto podría hablarles mucho de Nearly, de Lexer, pero no creo que valga la pena mucho, o sea que no tal. Entonces me voy a lanzar a aprovechar para ir adelantando para la siguiente práctica, ¿de acuerdo? Y entonces la siguiente práctica que estaba pensando hacer, en cierto modo, era una que no está del año pasado, o sea que vamos aquí a tu PL Labs, no sé dónde. Y es coger la calculadora, que en cierto modo es algo que no hicimos el año pasado, y añadirle bucles while, bucles for, de acuerdo, strings, etc. O sea, acabarlo un poco más. Y entonces en esta práctica vamos a parar un momento en esta serie del lenguaje Edge, luego lo volveremos a retomar, ¿de acuerdo? Y esta chica que les veo con cara de no veo. O sea que lo que queremos es introducir los bucles, las strings y alguna cosa más, y lo que ustedes quieran, en cierto modo. Incluso si quieren libre, y ya pueden ir pensando en el TFG, en el TFA, ¿de acuerdo? Para decir, bueno, pues para el trabajo fin de tal, cojo este y hago más cosas. Respecto al TFA, vamos a tener que, en plan, tenemos 3 semanas para hacerlo, o algo así. 2 o 3 semanas. ¿Todas las semanas vamos a tener que entregar algo o es trabajo y la última semana entregamos? Es trabajo. Creo que como tenemos las prácticas de tal, esa semana las prácticas son para dudas y también les pasaremos el cuestionario. Habrá cuestionario y probablemente haya reto. O sea que haya cuestionario y reto, pero no habrá, en esa semana no hay entrega. Salvo que tú quieras entregarlo, pues ya terminaste. Sí. Si el resto, entonces el TFA es algo que casi todos tenemos al mismo punto, para que no es totalmente. El resto será de compiladores, es decir, Bueno, o sea, que cualquiera. que puede ser sobre cualquier práctica anterior o sobre el tal. Porque alguien puede elegir un tema
pueden elegir incluso un tema que no tiene nada que ver, pero tiene que ver con procesadores de lenguaje, claramente. Es decir, no pueden elegir tema de base de datos, no entra. Salvo que sea un lenguaje de base de datos. Sí. Creo que el problema debe ser la traducción y la compilación, no el tal. Vale. Gracias por la pregunta. Yo creo que a todos nos ayuda en tener estas ideas claras. Queremos meter un bucle while con una sintaxis de este estilo, la típica, ¿de acuerdo? No necesitamos o sea que vamos a tener la reserva de word while y luego aquí se va una expresión, se va a hacer la sintaxis y luego vamos a abrir llavitas y a abrir un bloque, ¿vale? Y entonces ahí metes una expresión, simplemente igual que en las funciones, solo que no queremos que aquí se cree scope, ¿vale? O sea que lo que el profesor lo dice, ahí no se crea scope. Pero no se debería de crear scope y esto sería por la suma de los 10 primeros números. Debería de dar 280. Bueno, y un problema con el que se van a encontrar, porque es eso, la semántica no vamos, el while debe ser una expresión, porque ya seguimos la filosofía de nuestro lenguaje, todos son expresiones, ¿de acuerdo? Y entonces queremos mantener cierta consistencia con lo que hemos hecho hasta ahora, y decimos, el while también va a ser una expresión, de manera que yo podría escribir en la línea 2, aunque no lo he puesto, b igual a while, ¿de acuerdo? Porque el while tiene un valor asociado. Y el valor asociado es el de la última sentencia ejecutada, el de la última expresión ejecutada. O sea que es un poco como la coma, el último ejecutado. O sea que incluso ahí podía haber dicho b igual a while y print b y hubiera salido también 285. ¿De acuerdo? If the block is empty, si el bloque nunca se ha ejecutado, porque tal, el bucle while devolvería como valor de la expresión false, porque digamos que el último evaluado fue la expresión que resultó ser falsa, que en ese caso devolvemos un false. Pero esto da lugar, digamos, a un problema, porque ustedes dirían que práctica más sencilla. Un bucle while se traduce por un bucle while. Pero no te va a funcionar porque JavaScript los bucles while no son especiales y no devuelven el último valor. Los bucles while son sentencias y si tú intentas decir en JavaScript while a igual 0, yo qué sé, y dices b igual a while a menor que 10, a más, ¿de acuerdo? Pues lo que tienes es un syntax error, porque no puedes traducir un bucle while por un bucle while. ¿Se entiende? Y no puedes traducir un bucle for por un bucle for. Porque con los bucle for también vamos a pedir que sean expresiones y que el valor asociado al bucle for sea la última expresión evaluada. Entonces no puedes traducir un bucle for por un bucle while, no puedes traducir un bucle for. ¿Se ve? Luego ahora lo que quiero es que piensen un poquito. Porque eso es lo que ocurre en cada traducción. Cuando ustedes están traduciendo, salvo que estén traduciendo en ensamblador, que en ensamblador, como se permite todo, pues casi que puedes hacer todo. Si haces un transpiler como en este, que vamos a JavaScript, te encuentras con que en un lenguaje las cosas se dicen de una forma y tiene una semántica, y en el otro lenguaje, hasta ahora lo habíamos tenido fácil, porque el más de aquí pues, se va al más de allá, el por de aquí se va al por de allá. Incluso la coma, pues resulta que la tenía JavaScript. Vale. Pero ahora tenemos un poquito de resistencia. JavaScript dice, no colaboro, porque yo las cosas las entiendo de forma distinta. ¿Se ven? Luego, lo que quiero es que por un ratito pensemos cómo resolvemos el problema, cómo vamos a traducir un while. Bien. Propuestas. Vamos a ir borrando esto. Mientras ustedes piensen.
encapsular el while dentro de una función y devolver el valor que tenga. Me gusta. Mucho. Sí. Me parece la solución natural. La propuesta era encapsulemos el while en una función. O sea, cada vez que vea un while, creo una función. Además, JavaScript, como es un lenguaje funcional, pues es fácil crear en medio de un tal una función, la creamos sobre la marcha e incluso la llamamos sobre la marcha, porque es una función temporal, solamente para... Y metemos el while dentro de la función y tenemos que construir una variable auxiliar para que detecte cuándo es la última sentencia evaluada y retornamos dentro de la función esa última sentencia evaluada. Y claro, ahora efectivamente va a ocurrir un while porque se va a llamar a la función que tiene el while y se va a retornar la última. ¿Algún problema? ¿Le ven algún problema a esta aproximación? Muy bien, me encanta, están tal. Tenemos un problema con el ámbito NASA. Porque como estábamos tratando nosotros los ámbitos, estábamos diciendo visitemos los nodos function y cuando se visita un nodo function hay un nuevo ámbito, pero aquí me están diciendo encima que no, es que el malvado, el profe, que el bucle while no crea ámbito, luego esta función no debería de crear ámbito. ¿Se ve? No deberíamos declarar variables locales en esa función, salvo la variable para almacenar el resultado, que esa es del desarrollador. Esa sí que se va a declarar en la función. ¿Se ve? ¿Entienden la propuesta que han hecho? ¿Sí? ¿Tienen dudas acerca de la propuesta? Es la parte primera, o sea, porque no puedes declarar dentro del propio while encapsulado. Por cómo teníamos hecho el ámbito, Si tú te acuerdas de la función scope, tendrías que recordar un poco la práctica esa. Pero la función scope, básicamente lo que hacíamos es un visit. Íbamos visitando los nodos function y decíamos, cada vez que hay un nodo function, vamos y buscamos las variables que son asignadas y cada vez que veamos una variable asignada ahí, le decimos, le voy a crear un let y declararla dentro de la función. ¿Sí? Y entonces eso era lo que hacíamos. Y como consecuencia de eso, claro, como ahora estamos creando una función auxiliar para la traducción, tal y como está el scope, vamos, simplemente, por ahora el scope lo tienes que tocar un poco para arreglarlo, porque ahora estás creando funciones y estas funciones no forman parte del análisis de ámbito, porque son funciones para el desarrollador que las está creando sobre la marcha, ¿sí? Dentro de las otras funciones pueden haber while. Dentro de las otras funciones normales pueden haber while. Claro. Cuando lo vayamos a implementar esto, por ejemplo, tú podrás escribir, por ejemplo, aquí en la descripción de la práctica, es este bucle for está ligado con otro bucle for en cualquier lenguaje, se permite ligación de bucle for y bucle while. ¿Funciona tu propuesta bien con el anidamiento? Es una buena pregunta, es la pregunta que hay que hacerse, porque tenemos que soportar anidamiento de bucles while y anidamiento de bucles for. Pero ¿qué va a pasar? Que cada vez que hagas un while crearás una nueva función. Y entonces el resultado de guardes va a ser una variable local a la nueva función, por lo cual no se va a pegar con la función del while de afuera. Y de todos modos, como no creamos ámbito, fíjense que de alguna manera el contador es una variable del ámbito que había aquí cuando se empezó. Porque no es creado, creado.
Luego, de alguna manera, pero bueno, eso forma parte de la semántica que le estamos dando al usuario y el usuario tiene que ser consecuente con la semántica que le estamos dando. ¿Sí? Luego, ese es un problema importante, interesante que hay que tratar. Y yo creo que han tocado todos los palos. Han tocado el tema del ámbito, han tocado el tema del anidamiento y el tema de cómo encontrar la solución. Casi que estoy por quitar, porque como siempre digo muchas cosas y los veo están tal y a lo mejor ustedes descubren pues cosas nuevas y muy interesantes. Pero bueno, en definitiva, efectivamente, este es un ejemplo de traducción del bucle while anterior. Fíjense que era while a menor que 10 sum igual a sum de a sum más a por a y a igual a más 1. ¿De acuerdo? No tenemos todavía operadores incrementales. A más podrían planteárselos. ¿Vale? Pero la traducción, ¿cuál es? La traducción es, creo una función. Creo una función. Y creo una función sobre la marcha. Ven este paréntesis que se abre aquí, se cierra. Que una arrow function, para ser exactos. Y ahora declaro una variable local a esa función que la inicializo a false, porque es lo que tengo que retornar si el bucle nunca se ejecuta. Y ahora es el bucle while con la traducción de las expresiones que me pasan. Entonces, como era while a menor que 10, pues ya ahora es un complejo, while a less than complex t. ¿De acuerdo? Y como era result igual a sum, claro, y ahora lo que pongo es, como dentro de las llavitas solo hay una expresión, lo que pasa es que esa es una expresión con comas, result va a agarrar el valor de la última, porque la coma devuelve la última. Y entonces lo que ponemos es result igual a, ¿vale? A sum igual a ¿cómo era? A igual a sum más a por a. A mul a, ya igual a más 1. ¿Se ve? Y entonces ahora return result. Y sobre la marcha llamo a la función y ya tengo el bucle while hecho. ¿Sí? De manera que cuando esto se ejecuta, pues incluso, o podríamos irnos al de los bucles for, pero el de los bucles for es lo mismo. Incluso el de los for anidados, ¿no? Es decir, for a igual a 0 a menor que 5, write a igual a una también condición de esta práctica es añadamos strings y allá añadámosle a las funciones de soporte, les vamos a añadir, para no complicarlo todavía, y en cierto momento tampoco nos interesaba, mientras que las funciones del usuario solo reciben 0 o 1 argumentos, a las funciones de soporte les vamos a poner múltiples argumentos. Pero para no liarnos mucho con lo de la ambigüedad de la coma, que nos obligaría a cambiar un poquito la gramática, no mucho, un poquito la gramática. ¿De acuerdo? Simplemente los argumentos se separan, los parámetros se separan por punto y coma. ¿Vale? O sea que es parámetro, punto y coma, parámetro, argumento, punto y coma, argumento. ¿Vale? De manera que aquí tendría que salir a igual a 0 y luego es un bucle anidado en b menor que a y write b igual al valor de b. ¿De acuerdo? Y no se deberían de pegar. De manera que este es for loop nested right, ¿vale? Y si lo ejecutamos, lo copio el comando de ejecución, me voy a, no, esto es eg, me voy a functions, y si ejecuto Beam calc S sobre este, vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a minimizar esto y hacer esto más grande. ¿Qué pasó? Me volví a prefix lang. No era eso lo que yo quería. Porque claro, ya, es que no lo veo bien, ¿ves tú? Cada día veo peor. Ya estamos en la hora. ¿Vale? Pero simplemente esto nos da a la función dentro de la función, ¿ven? Tenemos una función y
tenemos una función aquí y dentro de la función aquí tenemos otra función, ¿de acuerdo? Y si esto le hago un pipe a node, lo ejecutamos y los dos bucles van bien. O yo creo que han pillado las ideas generales para la siguiente práctica, ya lo tienen perfilado. ¿De acuerdo? Venga, lo dejamos aquí.